Aquí estoy, ¿me escuchan? Perfectamente bien te oímos. Ahora sí estoy perdida aquí con no sé qué pasa con el video, que no me veo. No, yo estoy tratando aquí así por todos lados y a ver. No, pero no te vemos, Flor. A ver. No, de hecho ya vi y mi video ya está, ahí está fallando. Ah, A con ver, razón. a ver si ahí me alcanzo a ver, ¿no? Viene, se No, apaga, no. ¿no? Se alcanzó a ver solamente unas letras. Ahí está mi padre nomás, sí. Ah, estoy, sí que es lo que ve, pero a mí no me alcanzan a ver. Ah, No, está en la lab, está en la lab. No, está en la lab. Sí. Bueno, voy a apagar mi video para que ya no se vea. ¿No? Apágate. así que primero a los de Face y YouTube y después ya los de... Y Sí, después porque ya los de... ya son las 8. Ok, entonces primeramente doy la bienvenida a los de... No, primero saludo a los de, como siempre, a los de Zoom, ¿no? Sí, mientras se conectan algunos de Face y de YouTube, saludo a los que están por aquí, los ven. Aquí también ya hay 8 en Zoom. A ver. Y entonces, ok, y saludo a todos. Ok, bueno. Hola, Fray, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Fray. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, me da gusto que estén muy bien, que aquí estemos nuevamente. A ver, ahí ya veo a José Juan. Hola, José Juan, ¿cómo estás? Sí, Fray, muy buenas noches, paz y bien a todos. Paz y bien. Angie. Buenas noches, paz y bien. Paz y bien. Hola, Berta. Buenas noches, Padre. Paz y bien para todos. Gracias. Paz y bien, hermana. Hola, Peter. Hola, Padre. Paz y bien. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Gracias. A ver, ya estaba por allí también, déjame ver. Hola, Rubén. Hola, Fray. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bien, bien, hola. Paz y bien. Paz y bien, Rubén. Después, por aquí estaba también ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Lolita. Trini. Paz y bien, Fray. Paz y bien. Buenas noches. Hola, Gil. Hola, Fray, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, adiós, gracias. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, sí. Ya también José Luis se va a conectar. Parece que ya van a irse incorporando paulatinamente los que nos siguen por Zoom. Bienvenidas, hermanos, Hola, José Luis, los que nos siguen por Face y por YouTube. Retomamos ahora nuestras charlas. ¿Se fue el sonido? Se fue el sonido. Tiene el mute, Padre. Ya, a ver, ¿ya se oye? ¿Ya? Ok. Lo escucho yo. Bueno, hola José Luis. Buenas noches. Entonces, bienvenidos los hermanos, hermanas que nos siguen por Facebook, por YouTube. Vamos a iniciar nuestra charla de esta semana, que como ustedes ven, va a ser sobre el discernimiento, según lo que ya les adelantaron en este día, desde ayer, les adelantaron ya, es algo sobre el discernimiento. Por eso el título que tienen ustedes ahí en la lámina es Buscando la voluntad de Dios. Y el otro lado, una frase del Evangelio de Jesús: he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Así que en base a estos dos
títulos, por así decirlo, vamos pues a hacer nuestra charla de hoy. Por lo general, todas y todos hacemos pequeños discernimientos, si le pudiéramos llamar así, en el sentido de elecciones. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar decisiones cotidianamente. Algunas de esas decisiones en realidad no son decisiones que dijéramos así, básicas, fundamentales, importantísimas, sino que son decisiones, diríamos, que por ser cotidianas, pues en realidad no son así tampoco tan importantísimas. Pero hay otras, en cambio, que sí piden de nosotros mucha atención, piden de nosotros dedicación, y eso en orden a que la decisión que tomemos sea la mejor. Por eso hoy vamos a hablar de esto. ¿Y qué? ¿El discernimiento qué es? Bueno, el discernimiento es parte, como ustedes pueden ver, parte de nuestra misma naturaleza humana. ¿Por qué? Porque nosotros las decisiones las tomamos o debemos de tomarlas conscientemente. Los demás seres que nos acompañan en este planeta no se detienen a ver si hoy voy a salir, un pajarito. No, amanece y comienza sus trinos y demás, ¿verdad? Nosotros no, yo creo que me voy a levantar más tarde, hoy no voy a trabajar, hoy tengo un poquito más de tiempo, me quedo. Nosotros sí tomamos decisiones, ¿sí? Pero les decía, hay de decisiones a decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros en un determinado momento de nuestra vida sí tenemos que preguntarnos sobre el sentido de nuestra existencia, qué derrotero, qué rumbo, qué dirección le queremos dar a nuestra vida. Eso nos lo preguntamos solamente nosotros, los seres humanos. Los demás seres de la creación no se hacen toda esta serie de interrogantes, no se plantean estas preguntas, sino que simplemente siguen, por así decirlo, la ley natural que el Señor Dios, así lo creemos nosotros como cristianos, ha puesto, y ellos la siguen adecuadamente. Somos nosotros los que no seguimos esas leyes tan adecuadamente. En otras palabras, somos los únicos seres de la creación, por tener la capacidad de pensar, de echarle a perder, por así decirlo, sus planes a Dios, porque nosotros no nos ajustamos a lo que va pidiendo la naturaleza. No, nosotros podemos hacerlo, no hacerlo, hacerlo antes, hacerlo después, hacerlo como queremos, sino como se nos dijo, en fin, somos nosotros. Pero por eso, por el gran don que Dios nos dio de pensar, de reflexionar, de tener una conciencia. Eso es lo que a nosotros nos va a distinguir de los demás, pero precisamente tenemos esa capacidad de distinguir, de ver los valores verdaderos, los auténticos, de aceptar lo bueno, lo agradable, lo tranquilo, lo que nos da gozo, lo que nos da alegría. Pero también somos capaces de rechazar aquellas cosas desagradables y los falsos valores también. Eso sí lo podemos hacer nosotros. Todos los demás seres, les vuelvo a repetir, de la creación, no pueden hacer eso. Nosotros, en cambio, sí. Y podemos disfrutar de lo agradable o dejarlo a un lado. Y podemos aferrarnos a un valor que nosotros creemos, pensamos, tal vez equivocadamente, que es bueno, y sin embargo no es el adecuado. Por eso es importante que si un cristiano, una cristiana, un creyente quiere dar un sentido a su vida, a su existencia, bueno, pues entonces debe de estar en continua búsqueda de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que al encontrar la voluntad de Dios, eso le permita llevar su vida en armonía con uno mismo, con Dios, o quien no es creyente, como le llame, con la naturaleza, con el universo, con la energía, no sé qué tantas cosas. Pero para poder vivir en armonía con nosotros mismos, con Dios y con todos los demás seres que habitamos este planeta, entonces hace falta eso, tener un sentido en nuestra vida, haberle dado un sentido a nuestra existencia, tener ya una dirección por donde vamos a caminar, haber trazado un camino que queremos seguir. Y esto lo podemos hacer todos los seres humanos.
todos sin excepción, independientemente de si creen o no creen, de si son cristianos o no son cristianos. Pero los caminos allí están. Somos nosotros los que tenemos que pensar si vamos a recorrer tal o cual camino y si tenemos las facultades, las capacidades para recorrer tal o cual camino. Por eso es que decíamos que el discernimiento es en primer lugar parte esencial, sí, de todo ser humano, pero en especial, y es en donde lo vamos a ver nosotros porque entramos en ese terreno de la fe, el discernimiento es parte esencial de nuestra vida de creyentes en Jesús de Nazaret. Es parte importantísima en nuestra vida de cristianos, de bautizados, de iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ese discernimiento adecuadamente, entonces nos vamos a centrar en la búsqueda de Dios, encontrarlo y sobre todo cumplir la voluntad de ese nuestro Dios. Por eso es que cuando alguien busca sinceramente la voluntad de Dios y la encuentra, se da al cumplimiento de esa voluntad, está manifestando que es un adulto en la fe, no un niño ni un adolescente, un adulto en la fe, y una fe adulta, madura, dinámica. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de buscar, iluminado, como vamos a ver más adelante, por varios elementos de nuestra fe, pero sobre todo es capaz de cumplir eso que encontró, porque sabe que es lo mejor para su vida, porque sabe que recorriendo ese camino que ha encontrado a la luz de la fe, de la oración, como vamos a ver más adelante, es como él se va a poder sentir, como decíamos antes, bien consigo mismo, bien con los demás seres que habitamos este planeta, no solamente con los seres humanos, y bien con Dios en el campo de la fe de nosotros. Así que búsqueda y cumplimiento, pues, son parte esencial del discernimiento. Buscar la voluntad de Dios y cumplirla. Por eso les puse al inicio, yo he venido, dice Jesús, no a hacer mi voluntad, sino la del Padre, a cumplir la voluntad del Padre. Así que ese discernimiento, pues, tiene esta característica, que es algo personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Alguien nos puede ayudar, nos puede iluminar, nos puede sugerir, nos puede dar su opinión, sus puntos de vista, pero es algo muy personal. Y por ser personal, precisamente se va a llevar a cabo en circunstancias bien diferentes unos de otros, pero circunstancias muy concretas, muy mías, de mi entorno familiar, de mi entorno de trabajo, de mi entorno de creyente, y todo eso va a influir en la decisión que yo tome. Y es que resulta también bastante difícil en la actualidad hacer un discernimiento como debe ser. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que es la época en la que no hemos tenido más luces, pero también muchas sombras. No solamente luces, sombras. Cosas muy buenas, excelentes, algunas magníficas, estupendas, casi perfectas, pero otras, Dios mío, terribles, algunas de ellas. Pero es el ambiente en el cual nosotros tenemos que llevar a cabo un discernimiento. Pensemos, por ejemplo, alguien que tiene que hacer un discernimiento en un ambiente familiar violento, un tanto descreído, donde no hay la cercanía, el cariño, el amor, el aprecio, el animarnos unos a otros, le va a costar mucho hacer un verdadero discernimiento para encontrar la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que haga en la vida. Que tal vez lo único que quiere es salir cuanto antes de este ambiente y a ver qué encuentro, porque aquí no puedo vivir. Y es que ya desde fines del siglo pasado, ya nosotros hemos vivido una crisis a nivel mundial. ¿Sí? Muchas cosas se han derrumbado, no solamente el muro de Berlín, el siglo pasado, que dividía el mundo en oriental y occidental. No, esa crisis ha abarcado también objetivos, criterios, valores fundamentales que se empiezan a desmoronar algunos de ellos, comportamientos, las mismas instituciones. Nuestra iglesia no es que esté al 100%, nuestras fraternidades, por ejemplo, el OFS, no es que estén súper florecientes, los seminarios no es que qué bárbaros, ya donde metemos tantos,
las hermanas también. O sea, esta crisis ha afectado prácticamente todo el ámbito en el cual nosotros como seres humanos nos desenvolvemos, desde la familia, comenzando por allí, porque todos nacimos, crecimos, bien que mal, en una familia. Y comenzando desde ahí, desde ese elemento básico y fundamental en toda sociedad, las cosas no es que estén al 100% bien. Hay muchas familias desintegradas, ya no hay, poco a poco se va perdiendo este objetivo de formar una familia, de hacer un lugar donde podamos convivir como familia. No, como ven, hay muchas familias disfuncionales. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues en gran parte, no exclusivamente, pero en gran parte, todo esto es consecuencia de que ha habido muchos cambios. Muchos cambios se están dando en todos los ámbitos. Somos influenciados por novedades falsas, por intereses contrarios a nuestra fe en ocasiones. Nuestra atención se dispersa en muchísimas direcciones. Eso es lo que estamos teniendo. Es decir, no es que queramos unanimidad, que todos pensemos igual, que todos reaccionemos igual. No, no se trata de eso. Pero sí de que aquellas cosas que vivamos nosotros las vivamos a profundidad. Que esos cambios sean cambios bien sopesados. Que esos ámbitos donde se desenvuelve nuestra fe también sean ámbitos ventilados, donde entre el aire, no donde esté viciado el ambiente, no donde se vaya envejeciendo en cuerpo y alma, sino donde el espíritu mantenga su frescura, mantenga su vigor, y que nosotros, aun siendo parte de una sociedad, tengamos criterios propios, que no nos dejemos influir tan rápidamente, que no andemos a la deriva, que no vayamos según el aire, para un lado y para otro, no, sino que procuremos y nos mantengamos firmes en aquello que nosotros sabemos que es lo correcto, que es lo adecuado, pero sin cerrarnos tampoco a las demás formas de pensar, de vivir, para que sea nuestra manera de vivir nuestro compromiso que hemos discernido con oración, el que vaya calando también en los demás. Así que este desconcierto, pues, en el que vivimos con toda esta crisis de valores, pues nos puede llevar a confundir opiniones infundadas. Ya alguien por decir de allí, alguien decía, no siempre se tiene el derecho de opinar, sino cuando se sabe. Pero además con criterios objetivos, no simplemente solamente subjetivo lo que yo pienso y eso es lo que se tiene que hacer, no. Entonces, este desconcierto, pues, que a veces nos lleva a esa confusión de lo temporal con lo permanente, de lo humano con lo divino, de tantas otras cosas, bueno, pues, de alguna manera, lo que va a originar es que va a haber una pluralidad de enfoques, de interpretaciones, con posturas que a veces se radicalizan, que se contraponen. Y no es que todos que tengamos y debamos de tener la misma postura, claro que no. Cada uno de nosotros, de nosotras, es una obra única de Dios y tiene su manera de ver y de pensar. Pero si vivimos en una comunidad, si somos parte de un grupo, en este caso de la iglesia y de la sociedad, entonces también tenemos que aprender a ser gente abierta que no hace el berrinche de su vida cuando no se hace lo que uno quiere. Porque entonces sí, se comienza a desmoronar nuestros grupos. Así pues que en esta nuestra sociedad postmoderna, hipermoderna, ya dicen algunos, pues ¿qué es lo que abunda? La ambigüedad, la oscuridad, la incertidumbre, toda clase de relativismos y contradicciones. Pues sí, abundan todas estas cosas, esta oscuridad. En esta época postmoderna e hipermoderna hay un miedo muy fuerte al compromiso. Algo que sea meramente temporal, sí, pero ya comprometerme toda mi vida, no. Y es aquí donde viene precisamente parte, no exclusivamente esto, pero sí viene en esto
parte de esta crisis que vivimos, por ejemplo, el matrimonio. No, espérate. Vivir, como tengo que decir ahí en la iglesia, prometo amarte y honrarte toda mi vida. No. Mientras nos llevemos bien, está bien. Mientras estemos jóvenes y eso, está bien. Después, no, ya cada quien puede irse por su lado. Entonces, hay un miedo a ese compromiso que abarque, que envuelva toda la existencia. Y es aquí donde nosotros tenemos que trabajar para que, al hacer un discernimiento de cuál es el camino que yo debo de tomar, comprenda todos estos aspectos. Pero, claro está, esto no quiere decir que entonces no haya una sola lucecita, que esté tan oscuro el panorama que ni siquiera un puntito de luz se ve. No. Afortunadamente sí, hay muchas sombras, pero también hay luces, también hay claridad. Y esas luces y esa claridad son parte de esta sociedad de la que nosotros, queramos o no lo queramos, nos guste o no nos guste, somos parte. No podemos aislarnos, no podemos hacer nuestra burbuja, meternos allí y yo no necesito de nadie, me pueden echar a perder, así que mejor aquí me reservo y no quiero contacto con nadie. No, sería absurdo. Esta luz y estas sombras es parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Y por lo mismo, entonces, tenemos que convivir con los demás en esta tenue claridad a veces, en este sol esplendoroso en ocasiones, en este atardecer en la que no se sabe si es luz o ya es oscuridad. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir y nosotros tenemos que aceptarlo. No pasivamente, sino para ir cambiando aquello que a nosotros nos corresponde cambiar. Y en todo esto tiene que ver mucho el discernimiento, porque depende del camino que nosotros hayamos elegido y cómo lo hayamos elegido, así va a ser también nuestras ganas de colaborar, de cooperar con lo mío a que las cosas vayan cambiando. Discernimiento, discernir pues viene de... ¿Se acuerdan ustedes cuando... Todavía, ahorita creo que ya no tanto, pero han visto ustedes, por ejemplo, cuando en las construcciones no tan grandes toman el cernidor porque quieren una arena fina, ¿verdad? Lo ponen en el cernidor, ponen entre dos, están allí moviendo. ¿Por qué? Porque se queda solamente arriba la arena que no pasa el tamiz y abajo va cayendo solamente la muy finita. Eso es discernir. Eso es cribar. Ahora ya se usa eso. A mí todavía me tocó ver cuando era pequeño. Allá en mi pueblo, cuando sembraban, por allá se siembra mucho el trigo. Y era eso, así, a golpes. Y después meter los bieldos, aventar la paja. Y lógicamente era el tiempo de que hacía aire. Como es lógico, el aire se llevaba la paja y caían los granos. Eso es el discernimiento. Discernir es definir las cosas en sus propios límites, examinarlas, ¿sí? Interpretarlas adecuadamente. Eso es el discernimiento, separar, discernir, tomar decisiones, decidir, escoger, eso. Y en ocasiones esto no es tan sencillo. Aparentemente sí. Es sencillo cuando se trata de cosas que no son tan trascendentales, pero cuando no es eso, vaya que sí cuesta hacer un discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento que nos lleva a tomar decisiones vitales, prácticas, que respondan a mi proyecto, como a mi proyecto personal, pero también al proyecto al proyecto de familia, al proyecto de comunidad, al proyecto de grupo. Es decir, que respondan aquí y al ahora de mi vida cotidiana. ¿Por qué? Porque respondiendo al aquí y al ahora, entonces eso va a permitir que yo pueda comenzar a caminar. Pero a partir de aquí y de ahora es donde comienza mi camino. Ya sé cuál. Acuérdense de esa canción que hay en México. La han oído algunas ocasiones, sobre todo los mayores la hemos oído. 4 caminos hay en mi vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? Dice por ahí alguna canción. De algún modo ilustra esto. Hay varios caminos. Y nosotros tenemos que hacer lo posible por ver cuál es el mejor de los caminos, el que nos corresponde a nosotros. Por eso el discernimiento, ¿qué es lo que nos hace?
Así que vivamos con autenticidad las exigencias de una vocación determinada, de un llamado, sea este la soltería, el matrimonio, la vida religiosa, la vida sacerdotal, no importa cuál. Pero cuando se ha hecho un discernimiento en el aquí y el ahora y en nuestras circunstancias muy concretas, eso nos va a permitir vivir con autenticidad el camino que yo he elegido. Elegido porque lo he pensado, no fue al azar permanecer soltero, así voy a ser. Pero sé que esa soltería va a servir para que yo me sienta a gusto conmigo mismo, que los demás se sientan a gusto también conmigo y sobre todo que me sienta yo a gusto con Dios. ¿Cómo hacer ese discernimiento? ¿Qué pasos hay que dar para llegar a hacer un buen discernimiento? En alguna ocasión, no una, varias ocasiones yo les dije, comentando la palabra de Dios en la iglesia, que para toda cristiana y todo cristiano, todo creyente, el modelo es Jesús. Soy franciscano, pero mi modelo a seguir no es San Francisco. Mi modelo a seguir es Jesús. Y quiero seguir a Jesús, eso sí, al modo como lo hizo San Francisco. Eso es lo que me va a dar mi identidad en la iglesia. Pero el modelo es Jesús. En todo caso, Francisco lo que hace es presentarse en el camino y decir, hey, ¿verdad? Con la mano. Allá está el que hay que seguir. Pero yo veo cómo lo ha seguido él. Me gustó ese modo de seguirlo y es lo que yo quiero hacer. Por eso es que después nuestra vida, cuando está anclada en un discernimiento adecuado, se convierte también de algún modo en norma, en motivación para otros. Una familia que lleva su vida no sin problemas, no sin dificultades, porque todos tenemos, se convierte en norma de algún modo, norma entre comillas, para otras familias. Ay, ya quisiera llevarme como se llevan esos, mira, ya tan grandes y todo, sí tienen problemas, pero están bien a gusto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la norma, es la clave, a todos los niveles y para todos los caminos. Para elegir una profesión, un oficio, un camino en la vida, en fin. Él es la norma, Él es el ejemplo, Él es la clave para acertar en nuestras decisiones. Sin Él, va a ser bien difícil que acertemos al camino que queremos recorrer. ¿Por qué? Porque Jesús se convierte, por así decirlo, no se convierte, es para nosotros el principio generador de todo discernimiento. Él. Si estamos cercanos a Él, si dejamos que Él esté en nosotros, entonces ya se va a generar en nosotros un discernimiento adecuado. ¿Por qué? Porque la parte que nos toca a nosotros estará iluminada por Él. Así que ver, juzgar y actuar desde Dios y conforme a su voluntad, eso es el discernimiento. Ver mi situación concreta. Estoy aquí, quisiera estar de otra manera, quisiera estar en otro país y tener otras cualidades y ser de otra manera, pero soy con estas cualidades y estas circunstancias muy concretas de mi vida. Ese soy, me estoy viendo. Tengo que juzgar, bueno, de acuerdo a esto, ¿qué tanto puedo hacer? Bueno, pues yo quisiera ser un gran químico, matemático, pero no se me da. No sé, con las primeras sumas me equivoco. Entonces yo tengo que juzgar, bueno, todas estas capacidades que Dios me ha dado y en este ambiente donde vivo, ¿por dónde voy a encauzar mi vida profesional? ¿Por dónde voy a encauzar mi vida sentimental? ¿Por dónde voy a encauzar mi vida laboral? ¿Por dónde voy a encauzar mi vida de fe? Todo esto para sentirme bien. Y actuar después de que he decidido actuar conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, se da lo que decíamos al principio, buscar. Y después, hacer la voluntad de Dios, cumplir la voluntad de Dios. Y entonces estoy manifestando que aún en medio de toda esta maraña, mi fe es una fe adulta, porque me está permitiendo elegir un camino. Así que con Jesús se alcanza todo. Todas las intenciones, proyectos y dinamismos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra conciencia, la libertad, la voluntad, etc. Todo. Con Jesús vamos a poder alcanzar todos nuestros proyectos. Y eso que hemos elegido con un discernimiento que nos ha costado, lo vamos a poder llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo y dejo sobre todo que Él esté conmigo. Ciertamente tengo muchas capacidades. Debo de conocer el ambiente donde vivo y todo.
y todas mis circunstancias muy concretas, personales, familiares. Pero yo sé que aún poniendo todo en juego lo que Él me ha dado, si no lo tengo en cuenta Él, si no le doy el lugar en el corazón, en mi corazón, va a ser bien difícil que yo pueda hacer un verdadero discernimiento y salir adelante. Será muy difícil. Sí lo voy a hacer tal vez, pero no será un discernimiento que me lleve a cumplir su voluntad, sino tal vez a cumplir mi voluntad, pensando que es la voluntad de Dios. Y es ahí donde está lo grave. Confundir nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Por eso hay que estar cercanos a Él. Y es que, ¿qué es lo que pasa cuando estamos cercanos a Jesús? Pues que Jesús purifica lo que hay en nuestro corazón, lo ilumina, le da fuerza, lo transforma, lo toma consigo y lo eleva. Y es entonces el que nos da la capacidad para discernir con la fuerza de su espíritu. En pocas palabras, nos da su espíritu con todos sus dones. Y teniendo el espíritu, entonces tendremos ya la fuerza principal para poder hacer un buen discernimiento, para que el margen de equivocación sea mínimo. ¿Por qué? Porque va a ser mínimo. Porque la mayor parte la va a llevar el espíritu. Nosotros pondremos la parte que nos corresponde y ponerla, dando lo mejor de nosotros. Pero es el espíritu el que va a guiar, es el espíritu el que va a iluminar, es el espíritu el que va a dar la fortaleza, el que va a dar la paciencia, el que va a dar la sabiduría, el que va a dar tantas otras cosas. Para que nosotros, haciendo un discernimiento adecuado, descubriendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, nos demos a la tarea de concretizarlo, de darle vida, de darle forma en la vida cotidiana. Que es ahí donde está lo más difícil. Cuando ya nosotros entramos a lo concreto, a lo cotidiano, donde encontramos de todo, bueno, malo, alegre, triste, problemático, tranquilo, luz, sombra, allí es donde tenemos que estar. Pero entonces, si tenemos a Jesús, si tenemos, Él nos va a dar siempre su espíritu, si estamos cercanos a Él, para hacer el discernimiento. Pero tratemos ahora de darle un tinte también franciscano a este discernimiento. Y para Francisco de Asís, San Francisco, nuestro San Francisco, el discernimiento está íntimamente unido, estrechamente unido a lo que él dice, tener el espíritu del Señor y su santa operación. Es decir, dejar que el Señor esté en mí y su santa operación, que Él opere, que Él actúe, que Él haga en mí. Tengo el Espíritu del Señor, entonces, y tengo su santa operación, significa, tengo el Espíritu del Señor, me he abierto para que el Espíritu del Señor esté en mí, pero lo dejo que haga su santa operación en mí, que actúe en mí. Y yo voy a colaborar con Él, porque la directriz, por así decirlo, el volante, la rienda, la lleva Él. Yo colaboro. Y eso no quiere decir que yo no me esté dando mi lugar, que me esté minimizando, que tengo mi autoestima por los suelos y que por eso no hago nada. No, al contrario. La tengo alta, pero precisamente por eso sé que por más alta que esté, necesito del Espíritu del Señor para que actúe en mí, porque además quiero dejarlo que actúe en mí. No se lo voy a impedir, porque sé que Él no se equivoca, yo sí. Y ese Espíritu del Señor, si dejamos que entre nosotros, que se apodere de nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si está en nuestro corazón, va a sacar de allí, de ese corazón, todo lo que impida que Dios sea el centro. Es lo que San Francisco llama el espíritu de la carne, como opuesto al espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque el espíritu de la carne se centra en el egoísmo, solamente nosotros, sin importarnos los demás. En cambio, el espíritu del Señor no. Limpia nuestro corazón y erradica, saca de raíz, pues, de ahí todo lo que impida que Dios sea el centro. Y si el Señor Dios, nuestro Dios, está en el centro, entonces vaya, tenemos muchísimas garantías de que vamos a salir adelante. Lógicamente, si nosotros nos dejamos vencer
aunque sea temporalmente por el espíritu de la carne, entonces estará allí una especie de dique, de red, que impide que el espíritu del Señor entre a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque está ocupado por el egoísmo, porque está ocupado por otras cosas. Y cuando Él está, entonces todo lo vamos a ver con mayor claridad. Y todas las personas serán aceptables para nosotros, porque así es el Espíritu del Señor que se manifestó en Jesús de Nazaret, que aceptó a todos los seres humanos. Pero para llevar a cabo este discernimiento, habíamos dicho ya, Francisco dice que hay que estar íntimamente unidos al Espíritu del Señor y nuestro corazón. Pero aquí el discernimiento no puede tampoco llevarse a cabo como debe ser si no conocemos lo que es el Espíritu del Señor. ¿Y qué es el Espíritu del Señor? Dejar que Él esté en nuestro corazón. El Espíritu del Señor, para conocer el Espíritu del Señor, yo no necesito ser un intelectual, porque no es un acto del intelecto, de la inteligencia, sino de la voluntad. Y visto así, entonces yo estoy convencida de que sí, tengo muchísimas cualidades, muchísimas capacidades, pero si me planto delante del Señor, experimento mi pequeñez, mi insignificancia, mi fragilidad. Y es por lo mismo que entonces tengo que dejar que el Señor, que su Espíritu esté en mí. Y estando en mí, entonces lo iré conociendo, porque Él es el que me va guiando. Iré conociendo qué es lo que el Señor Dios quiere, porque su Espíritu está en mí. Sabré por dónde voy caminando, porque el Señor Dios me mostró el camino. Sabré qué decir y cómo decirlo, porque el Señor Dios me dio su Espíritu y está su Espíritu en mí, y es el que me hace hablar. No se preocupen cuando los lleven ante las autoridades de Jesús de cómo se van a defender, porque en ese momento el Espíritu Santo les inspirará lo que tienen que decir. Entonces, ¿cómo vamos a percatarnos de que efectivamente estamos en un discernimiento adecuado, que es el que debemos de guiar, de seguir, por el que debemos de guiarnos? Pues aquí hay que decirlo también claramente, que no hay un verdadero, un auténtico discernimiento sin escuchar la palabra de Dios, sin estar en contacto con la palabra de Dios. Y estar en contacto con la palabra de Dios en las múltiples formas como Él se manifiesta, como Él se expresa. No es solamente la Biblia, no es solamente la palabra revelada, pues. No, el Señor Dios se manifiesta de muchísimas maneras. Podría decir incluso que cada quien, de acuerdo a su persona, a su entorno, el Señor Dios se le va a manifestar. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, todos estos iconos, estas pinturas que nos han dejado los artistas de algunos santos, vemos cómo efectivamente el Señor Dios se va a manifestar de muchas maneras. ¿Quién no conoce el cuadro de San Martín Caballero? Piensa que está socorriendo a un mendigo, a un pordiosero, y es el Señor. Y así como ese, hay otros. ¿Por qué? Porque el Señor Dios se va a manifestar de muchísimas maneras. En su palabra, sí, principalmente, claro. Por eso es que nos reunimos cada 8 días y la escuchamos y la meditamos y la reflexionamos y nos la llevamos en el corazón y en la mente para en la casa seguirla reflexionando, seguirla meditando y que nos guíe, que nos ilumine para saber discernir en la vida cotidiana y sobre todo para discernir en las cosas importantísimas de nuestra vida. Pero tampoco no caigamos en el hecho de que, como la palabra de Dios es indispensable para el discernimiento, a ver, es que aquí, ya abrí la Biblia, aquí está. Aquí es lo que tengo que decirles a mis hijos, eso es lo que tengo que hacer con ellos. Difícilmente va a ser eso. La palabra de Dios nos ilumina, pero el Señor Dios deja también intactos, por así decirlo, nuestra inteligencia, nuestro corazón, para que seamos nosotros los que tomemos las decisiones. Su palabra nos ilumina, desde luego. Su palabra nos fortalece, desde luego. Nos abre caminos también, nos muestra rutas, sí, claro que sí. Pero
se manifiesta también de muchas palabras. Finalmente, para que un discernimiento sea un discernimiento cristiano, franciscano, bien hecho, no debemos dejar jamás a un lado la oración. La oración es esencial, central, primordial en cualquier proceso de discernimiento, pero sobre todo en los discernimientos que son tan importantes. Pensemos, por ejemplo, papá y mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encauzar a estos pequeños que Dios nos ha dado? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo los vamos a tratar? Hay que discernirlo. Hay que pedirle a Dios, hay que hacer mucha oración. Hay que pedirle su sabiduría, que nos dé su espíritu, que esté en su espíritu en nosotros para saber tomar decisiones adecuadas que no vayan a afectar, que no vayan a lastimar a los que tanto queremos. Y San Francisco, él es realmente extraordinario en este sentido. La oración ante el crucifijo de San Damián, que de acuerdo a los estudiosos es la primera oración que se tuvo, mejor que tenemos de él, pues es una oración para pedir discernimiento. En otra ocasión ya la hemos leído, hoy se las leo así pausadamente. Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, lo que hemos estado viendo, y dame fe recta, esperanza cierta, que no dude, y caridad perfecta, amor perfecto, sentido, comenzando por el común, que en ocasiones es el menos común de los sentidos para algunos de nosotros, y conocimiento, Señor, para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Vean, él llevó a cabo esto que decíamos. Primeramente, escuchar. Cumplir. No pide otra cosa. Para cumplir tu voluntad. Dame mucha fortaleza para que no caiga yo en esto. No. Dame fe, esperanza, caridad. ¿Por qué? Porque son las virtudes teologales las que vienen de Dios. Sentido y conocimiento. Porque yo debo de también poner en juego las capacidades que me has dado. Sentido de la vida, sentido de las cosas, sentido de la sociedad, conocimiento. Tengo que conocer, no de oídas, hasta donde sea posible, personalmente. ¿Para qué? Para que todo esto me sirva y me lleve a cumplir tu santo y veraz mandamiento, es decir, tu voluntad. Vean, es realmente una oración maravillosa. Yo les decía en alguna ocasión, ojalá esta la aprendiéramos de memoria y pudiéramos recitarla todos los días. Todos los días pedirle, alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad, amor perfecto, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Es bellísimo, pero es una oración para discernir. Y después, también en la carta que San Francisco escribió a toda su orden, al final de esa carta hay una oración también bellísima que va en este mismo sentido. También se las voy a leer. Dice, omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, concédenos por ti mismo a nosotros, miserables, pecadores, hacer lo que sabemos que quieres. Concédenos hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada. A fin de que interiormente purificados, iluminados interiormente e inflamados por el fuego de tu espíritu, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y llegar por sola tu gracia a ti, Altísimo, que en perfecta Trinidad y en simple unidad vives y reinas y eres glorificado, Dios omnipotente por los siglos de los siglos. Pero vean, comienza por esto, omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios. Concédenos, danos por ti mismo a nosotros, que somos miserables pecadores, concédenos hacer lo que sabemos que quieres.
no lo que a mí se me ocurra. ¿Y cómo voy a hacer lo que sabemos que Dios quiere? Por el discernimiento, en la oración, y empleando todo lo que Él nos ha dado, y querer siempre lo que a ti te agrada. Ay, vaya, que sí es difícil. Pero cuando nosotros lo logramos, entonces estemos tranquilos. Quiere decir que hemos hecho, tal vez no un perfecto discernimiento, pero sí hemos hecho un verdadero discernimiento. ¿Por qué? Porque el Señor Dios ha estado con nosotros y nosotros hemos abierto nuestro corazón para que permanezca a nuestro lado. Bueno, pues esta es nuestra charla de hoy. También quiero compartirles que estoy pensando que tal vez podamos tener estas charlas, a lo mejor no cada 8 días, sino cada 15 días. No sé qué tanto les parezca, porque a veces se me junta un poquito el trabajo con las clases y demás cosas que salen, y sí, a veces me agarro un poquito apresurado. Pero eso no significa que entonces el miércoles que no hay charla esté como si nada. No, voy a procurar ir alimentando con algún videíto de unos minutos, 2 minutos, con algunas frases, con algunas otras cosas, de tal modo que no quede ese espacio vacío de 15 días, sino que pueda estar sembrado, por así decirlo, con semilla cristiana y franciscana, mediante, les decía, alguna pequeña reflexión de 1 minuto que ustedes puedan verla, algún video de unos 2 minutos que también puedan verlo, para mantenernos en este ritmo y no dejar que venga menos esto que nosotros estamos haciendo. Yo creo que sería el próximo miércoles, si todavía tenemos, y tenemos de una vez, les adelanto, un tema que vamos a tocar, si mal no recuerdo, es el 23, que es el día del Beato Sebastián de Aparicio. No tengo aquí a la mano el calendario, pero si alguien lo tiene por allí, pero parece que en todo caso es la próxima semana. Y vamos a hablar de este fraile, porque es un fraile muy, muy peculiar, como ya lo vamos a ver de aquí 8 días, del que se aprende también muchísimo, muchísimo. Fray carretero. Es fray carretero porque fue, si no el primero, pero colaboró muchísimo el hacer esas carreteras no asfaltadas, sino esos caminos donde iban las carretas. Y él era ese su oficio, carretero. Entonces vamos a hablar de este hermano, de este fraile. El 23 es domingo. El 23 es domingo. No, entonces es 25. Espérate, déjame ver. Sería el 25, ¿no? Sí, 25. Beato Sebastián de Aparicio, sí, 25. Es el 25, Sebastián de Aparicio, ¿no? Ok, entonces el 26 es cuando tendremos la charla. El 26, un día después. Así que Sí. estamos dentro del... Pero del es mismo. de febrero, ¿no, Fray? Ah, es verdad, sí, cierto. Es en febrero, no es en enero. Sí, es el 26 Sí, yo de estoy, febrero. ahora sí que me estoy adelantando. Vaya, no, entonces vamos a dejar la charla pendiente, vamos a tocar algún otro tema. Sí, qué bueno que dijiste, Angie. Yo no sé en qué estaba pensando, de hecho ya había platicado con quienes me ayudan para hacer esto, pero no, es febrero, efectivamente. No es enero, Beato Sebastián de Aparicio, sino es Sí. en febrero. Sí, gracias por ponernos en... Sí, porque así se llama nuestra fraternidad, San Sebastián de Aparicio. Sí, entonces sí es hasta febrero, exactamente. Sí. Gracias, Angie, porque sí ya me situaste, lo que ya andaba yo adelantando vísperas, pero sí, bastante adelantadas las vísperas. Un mes. Un mes, casi nada, mira. ¿Ve? Bueno, a ver, pero de todos modos, de que 8 días sí tenemos algún otro tema, yo se los voy a poner y ya vemos, ¿sí? ¿Qué más? Ojalá tocaras el tema de los franciscanos cuando llegan a México. Ese sí lo vamos a ir viendo poquito a poco, porque vamos a tener que entrar en esta dinámica. Nos estoy esperando yo también las directrices que nos dé la provincia para ir preparando
es en el 24 cuando vamos a celebrar los 500 años. Pero, Ajá. ¿qué tanto? Pero se van rapidísimo, estamos en el 22. Sí, ya, Ya. ¿qué Entonces falta? tenemos que ir ya viendo esto e igual podríamos irlo también haciendo aquí un programa para ir preparando ese acontecimiento aquí desde esta plataforma que tenemos de Zoom. Por eso un preámbulo de lo que fue, de cómo se manejó y ya podríamos Exacto. ir presentando las cosas, ¿no? Ir sabiendo cómo llegaron ellos. Bueno, está bien, entonces yo creo que lo voy a tener en cuenta porque creo que es un buen tema que podríamos ir tocando, porque además ese no se puede tratar en solamente una charla, ese No, lleva mucho. bastantes charlas, ¿sí? Para que lleguemos suficientemente preparados y no solamente sepamos, sino participemos Sí. también de esa celebración en los diferentes lugares donde estemos. Y si ya para entonces ya nos dejó esto dicho, pues entonces incluso hasta podremos ya reunirnos un poquito más en vivo. Bien, ¿hay alguna pregunta? Así bien, Fray. Sí, Vala quería participar. A ver, Vala, por favor. Sí, no, me confundí un poco con las fechas. Entonces, el próximo miércoles es el 26, que sí vamos a tener. Sí, primeramente Dios, Vala. El próximo, sí, tendremos, primeramente Dios. Ya, yo me estaba adelantando un mes, pero no. El Beato Sebastián de Aparicio es hasta febrero. Y eso es o sea, dentro de 15 días, eso. No, yo creo que lo vamos a tener hasta la fecha en febrero, allá por el 25, sí, no sé qué fecha. Es el 25. Es el 25 de febrero. ¿Qué día es? 25 de febrero. Ahorita te digo. No sé. A ver, ahorita lo van a ver, Vala. Sí, gracias. ¿Qué día El es? 25 de febrero es viernes. Viernes 25. Viernes 25. Bueno, pues nosotros lo hacemos el 23. Podría ser el 23 Sí, el 23, 2 días antes para saber un poquito más de este hermano y cuando ya llegue el 25, 2 días después, ya estaremos en la sintonía de celebrar al Beato Sebastián de Aparicio. Claro. Sí, es interesante porque saber cómo va su proceso, ya tiene muchos años. Sí, ya tiene bastante. Tiene muchos años y no ha habido respuesta. Sí, no hemos recibido la respuesta de la canonización. ¿Algún otro más? ¿Alguien más? En YouTube, perdón, en Facebook sí tenemos una participación aquí, permítame. Romeo Rojas dice, en la toma de decisiones, las personas muchas veces obedecen a la circunstancia en que se hallan. Discernir ante ello, ¿cuál es la voluntad? Esa ha sido la participación. Ok, muchas gracias, sí. Gracias, Romeo. Sí, seguiremos en contacto. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Ya de allí, de YouTube ya no hay, ¿verdad? Ni de Face. Gerardo Campo dice, discernimiento es igual a paz y bien. Esto lo dice en YouTube. ¿Sí? Mira. Sí, buena reflexión. Sí, y gracias, nuevamente Juan Manuel 0205 pide que se hable del crucifijo de San Damián. Sí, debería ser un tema simbología. Él lo ha pedido desde el año pasado. Sí. Y pide que no se distancien demasiado las charlas, por favor. Bueno, vamos a procurar eso. Ojalá podamos mantenerlas cada 8 días. Yo espero que sí. Bueno. Creo que es muy interesante que las tengas cada miércoles. Bueno. Creo que son muy sustanciosas y nos ayudan mucho. Yo sería de la opinión que no cambiaras a 15 días, sino que dándote tu tiempito, pues a lo mejor podrían ser cada 8 días. Sí, son muy interesantes, muy constructivas. Bueno, muy bien. Pues entonces yo creo que vamos a verlo con detenimiento para que podamos mantener este ritmo. ¿Alguien más de aquí de los hermanos que nos están, con los podemos ver? ¿Alguien más de los que nos podemos ver? A ver, aquí estoy viendo las claras. ¿Todo bien? ¿Nadie tiene alguna reflexión? ¿Cómo? Sí son las de Atlisco. ¿Pero hay alguna pregunta, alguna reflexión, La pregunta es que aprovechando el día de San Sebastián de Aparicio, que nos inviten a comer allá al convento de los
Vamos a decirle que nos inviten por lo menos como hacen los terciarios, casi en todas las iglesias donde hay terciarios, el día de San Francisco, esto por ejemplo es muy notorio en Coyoacán, era muy notorio, el día 4, olvídense, madre mía, unas filas porque los hermanos hacían hoyotas de mole, ya era lo más barato, ¿verdad? Hacer sus cazuelotas de mole, de arroz, y sus puñitos de tortillas, su vaso de agua y el que sigue. Ya estaba así. Arroz, El 4 mole. de octubre en Coyoacán. Sí, arroz, mole, sus tortillas y su Por vasito lo que de agua. dices, creo que sí. Bueno, pues a ver, vamos a ver si nos invitan. Si nos invitan, a ver si podemos ir. Claro. A ver, hermanas Claras, ¿dónde están? Que no las veo. Con gusto lo esperamos los domingos. Tenemos desayuno buffet. Los esperamos de nuevo. ¡Wow! ¿Ya ven? Lástima que estén hasta Atlisco. Pero bueno, es domingo, igual y a lo mejor por allí se sale en familia, dicen, hoy vamos a desayunar, nos vamos a salir temprano y llegamos a desayunar con las Claras. Con buffet. Los esperamos con mucho gusto. Desayuno buffet. Ojalá que le hagan ustedes esto promoción, porque en alguna ocasión les he dicho, las hermanas Claras, más que las hermanas de vida activa que se llaman, las hermanas de vida activa, bueno, pues tienen algunas de ellas sus apostolados, pero a veces son escuelas, hospitales y demás, que de algún modo les dejan para vivir, pero estas otras hermanas Claras, pues tienen que ponerle mucho trabajo para esto. Y una de las maneras de ayudarse es esta precisamente, haciendo desayuno buffet para que de ese modo tengan algunas entradas, porque les va pasando como a todos nosotros, ¿verdad? En los años se nos van acumulando y vienen las enfermedades y medicinas y tratamientos y de dónde. Bueno, es nada más un comercial para ellas y para las demás Claras. Padre, en Facebook, Verónica Díaz pregunta por qué a veces se dice oh sumo y glorioso Dios y en otras ocasiones oh alto. ¿Cuál es la diferencia? En realidad lo que se quiere exaltar es la grandeza de Dios, pero depende un poco de los traductores. Tal vez nos podría, si nos está oyendo Gerardo Ocampo, él es ducho en este terreno de la filología, pero lo que yo así a grosso modo les puedo decir es eso, depende un tanto de la traducción del traductor. Lo puede traducir como sumo, alto, no sé, algunos otros términos parecidos, pero en realidad lo que se trata de resaltar es eso, la omnipotencia, el poder, la grandeza de Dios, de nuestro Dios. Porque de hecho son dos palabras, o alto y glorioso. O alto. Alto significa siempre estar por encima de los demás, ¿no? ¿Y quién estaba por encima de los demás? Pues de todos, pues Dios. Sí. A ver, José Luis. En la regla sí tenemos así, Fray, oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Ok, y es lo que pasa es que en algunas traducciones ponen sumo y glorioso Dios, que, digamos, exalta lo mismo, ¿sí? Lo que se refiere es a la grandeza de Dios. A ver, José Luis, ibas a hablar. Nomás que pon tu micrófono, si no, no te oímos. Pon tu micrófono en el teléfono o en la computadora donde estés. A ver, ahí me escuchan. Ya te oímos. Buenas tardes, hermanos. Le quería comentar nada más que entendí perfectamente, entiendo lo que es el discernimiento, pero en la actualidad, pongamos, estaba pensando, los jóvenes no tienen este tipo de valores. Entonces es muy complicado explicar esto, ¿sí, Fray? ¿Cómo? O sea, yo creo que esto es de toda una plática, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos conducir al discernimiento a jóvenes en la actualidad que son no escasos de valores, sino han cambiado sus valores completamente, ¿sí? Yo vengo de la época donde cuando tenía 17 años me llegó el hombre a la luna y fue una maravilla, ¿no? Ahorita hay 4 equipos en Marte y nadie habla de ello, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos hacer por los jóvenes para este entendimiento?
Yo creo que, les decía yo en una de las diapositivas que estábamos, que son estos cambios tan rápidos que se han dado en nuestra sociedad y en la iglesia los que de algún modo nos han rebasado. Entonces, para algunos de nosotros resulta bien difícil, no se diga para los jóvenes. Entonces, aquí lo que yo creo que se puede hacer es caminar a la par con ellos, tratar por lo menos, intentar caminar a la par con ellos y situándonos, ahora sí que en su medio y tratando de entender su mentalidad, igual podríamos tener éxito para que hagan un discernimiento adecuado, sobre todo cuando se trata de jóvenes creyentes, porque cuando no son creyentes habría que emplear algunos otros métodos. Pero yo creo que se puede hacer bastante, pero a partir de ahí. ¿Alguien más? Fray, entonces, como está usted diciendo ahorita, es vivir a la época de ellos, emparejarnos con ellos para podernos nosotros meterles así la fe y que nos entiendan a nosotros que sin Dios no somos nada, que por Dios tenemos todo, a la voluntad del Señor tenemos que estar como unidos en oración. Sí, lo que pasa es pues que esa es la mentalidad de nosotros. Ajá. Nosotros los mayores así pensamos, pero ahorita los jóvenes en esta ambigüedad a veces en la que se vive, resulta bien difícil que ellos puedan tener estas cosas que nosotros tenemos y este modo de pensar que nosotros tenemos. Por eso resulta tan interesante este evangelio que apenas leímos la semana pasada, donde Jesús dice, a vino nuevo, odres nuevos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo hacer que esta mentalidad nueva que tienen ellos, cómo llegar con cosas no diferentes, pero presentadas de otra manera, de tal forma que puedan entrar en su mente, en su corazón? Y no es tan fácil. Pero ahí tenemos el reto, sobre todo. Ok, Fray, gracias. Bueno, sí, ya Gerardo nos echó la mano. Gerardo nos echó la mano y ya nos dice efectivamente lo que yo les decía, que depende de la traducción que se haga. ¿Por qué? Porque el discernir también arranca desde el griego, después pasa al latín. Entonces, por eso, simplemente para aclarar lo que ya les había dicho, depende del traductor, en gran parte. Bien, ¿alguna otra cosa? Bueno, está bien, lo tendremos en cuenta para echarle mucho más ganas nosotros y no dejar que se vaya 15 días, sino dejarlo en 8 días. Bueno. Sí. Ana Patricia Tinoco. Y Ana Patricia Tinoco nos dice, pedir al Espíritu Santo que se nos guíe nos da fuerza y fortaleza, que se haga su santa voluntad para nuestra vida, saber que Dios quiere de nosotros. Pues sí, efectivamente, que se haga su santa voluntad, pero esa voluntad hay que descubrirla. Si esta voluntad no la vamos a conocer automáticamente. Por eso es que tenemos que orar, como dice Francisco. La oración va íntimamente unida, está totalmente vinculada. La oración al discernimiento. Sí, exactamente. A eso nos va a llevar el discernimiento, eso nos lleva a la apertura, a descubrir, como habíamos dicho, primeramente la voluntad de Dios, pero después a hacer la vida, a practicarla. Es ahí donde se complementa el discernimiento. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues entonces... Fray, específicamente, aunado a lo que comentaba el hermano José Luis, sí, pues agradecerle de antemano el favor que nos hace de participarnos de todos estos conceptos y sin dejar de reconocer, bueno, el hecho de que ha sido o es un tema difícil, pero nos ayuda mucho con las ilustraciones que nos hace favor de proporcionarnos, aunado con sus explicaciones tan específicas. Muchísimas gracias, Fray.
Bueno, sí, gracias, Rubén. Yo creo que vamos a tener todo en cuenta esto y bueno, sí, Vala. Sí, yo creo que usted mencionó la importancia de la oración y yo creo que sí tenemos que orar por los jóvenes. Justamente hoy estuve platicando con una de mis hijas que es maestra en una escuela teresiana y ella da lo que es orientación. Ajá. Y dice que los jóvenes que ella tiene en sus grupos son muy decepcionados, muy como deprimidos. O sea, es obvio por los tiempos que estamos viviendo ahora. Es deprimente en cierto modo, o sea, con la pandemia, 2 años ya de una vida muy, muy diferente, pero también vemos en las autoridades una falta enorme de moralidad y pues, de todo realmente, y están totalmente perdidos los jóvenes y decepcionados. Entonces yo creo que con más fuerza tenemos que ayudarles con nuestras oraciones, o sea, tenemos que pedir a Dios que nos ilumine en la manera como vamos a abordar estas cosas con ellos. Sí, yo creo que es un gran reto. Sí. Un gran reto en primer lugar, pero una grande responsabilidad para nosotros, los adultos, sobre todo los ya mayores, el lograr, que no es tan fácil, y se va a lograr cercano a Jesús, cercanas a Jesús, cercanos a Jesús, que logremos ser de algún modo reflejo de lo que debe ser para los jóvenes. Por ejemplo, si ellos ven en nosotros reflejada la aceptación, la alegría, la entereza ante las dificultades, eso mismo les va a ayudar mucho. Claro, como tú dices, cercanos a ellos, sí, para animarlos, pero si lo podemos hacer además de alentarnos de palabra, que vean en nosotros un reflejo de que sí se puede hacer estando cercanos a Dios, yo creo que eso les va a animar mucho. ¿Por qué? Porque si se decepcionan, se deprimen ante ciertas situaciones exteriores, como decíamos, de los poderes públicos, pero lo mismo ven en nosotros como cristianos y también, sobre todo los eclesiásticos, ven eso mismo, pues olvídate, la depresión va peor. En cambio, si por parte de nosotros de algún modo contrarrestamos, por así decirlo, como mujeres y hombres de fe, contrarrestamos esto que está viciando el ambiente, y nosotros tratamos de purificarlo con nuestras actitudes, con nuestra vida, con nuestro decir, con nuestro actuar. Creo que eso ayudaría muchísimo a que también levantaran su ánimo esos jóvenes, y no solamente los jóvenes, todos aquellos que de algún modo nos rodean y con los cuales compartimos nuestra existencia. Pues ojalá. Y qué bueno que se percató de esto tu hija, para que eso a ella, en primer lugar como maestra, pero también a todos los demás, como les decía, adultos, nos mueva, nos motive y nos impulse a ser eso, al menos intentarlo, ser reflejo de lo que debe ser un creyente, una creyente. Bueno. Yo considero que con estas pláticas que nos das, es muy interesante la participación de los adultos y tratar, como dice la hermana, de meter, inculcarles pues la oración. Realmente, ahora que en esta situación que vivimos, de encierro, de pandemia, pues sí, tratar de introducirlos a la oración. Se ha descuidado en las familias, se ha descuidado mucho el hacer la oración. Como dice la hermana, mucha gente está desconcertada, mucha gente está fuera de sí por lo mismo, la economía, las muertes que han tenido cercanas, y todo eso sí afecta, pero bueno, pues hay que ponerle mucho interés a la participación de los muchachos y con la oración, que creo que eso los va a ayudar un poco. Claro que sí, nos va a ayudar muchísimo. Muy bien, bueno, pues cuídense, síganse cuidando, y primeramente Dios, de aquí a 8 días nos vemos. Así que cuídense mucho,
Aquí estoy viendo a ver quién estamos ya por aquí. Vamos a hacer el recorrido. Que estén bien, Berta. Saludos a todos en casa. Claras, que estén muy bien. Peter, que la pases bien. Rubén, que estés bien. Gracias, Ana. Bendiciones. José Luis, Gil, todos. Bien. Trini, Lolita, todos. Gracias. Gracias, Fray. Muy buenas noches. Que estén muy bien. Cuídense y de aquí a 8 días, primeramente Dios, nos vemos. Esperemos seguirnos viendo cada 8 días. Paz y bien. Paz y bien.